Muy bien, pues vamos a iniciar. Vamos a dar inicio con el tema 3. No sé si tengan dudas sobre el tema 2. Bien, ¿de qué va a tratar el módulo 3? Vamos a hablar de los protocolos y modelos con los que vamos a estar conviviendo, digamos, en todo el proceso del curso. Los modelos son la base en la que sobre la que se construyen los protocolos de red. Hay distintos protocolos de red, vamos a revisar aquí. Obviamente aquí vamos a revisar solamente los más comunes. Y lo que chequemos en el material, pues es lo que vamos a ir revisando. Son varios objetivos. Hoy vamos a cubrir posiblemente los primeros 4 y de hecho vamos a dejar los otros 3 para mañana. Bien, algunos también no los voy a tratar mucho, como el primero describe los tipos de reglas que son necesarios para comunicarnos. Básicamente aquí se introducen a reglas simples de comunicación, pero nos proporcionan una idea de cómo es el proceso de comunicación en la red. Entonces, por eso es que se coloca aquí. Eh, Otro objetivo que vamos a revisar es el porqué de los protocolos en la comunicación de la red y el por qué tienen que haber, digamos, una serie de protocolos para que se haga posible la interacción. Luego, el propósito de adherencia de grupos de protocolos, más bien los protocolos se agrupan y eso los lleva a un nombre, a nombres de protocolos. En particular, pues vamos a trabajar con el modelo TCP/IP como protocolo, que es el que nos muestran aquí y, bueno, que nos ilustran ahí, y el modelo OSI, que también es el modelo, digamos, sobre el que está basado TCP/IP. Y, bueno, también el papel, el rol que juegan las organizaciones que están encargadas de definir estándares, es decir, de definir una serie de reglas y procedimientos para cada tipo de protocolo y según eh, el contexto donde funciona cada protocolo, ¿no? Entonces hay distintas organizaciones, cada organización, ya veremos, tiene a su cargo ciertos protocolos, ciertos tipos de protocolos. ¿Ok? Bueno, los videos los dejo para que ustedes los revisen. Ahí vienen en el material esta parte. Luego, algunas cosas las voy a ir saltando y voy a remarcarlas en el mismo proceso ya de comunicación donde apliquemos los protocolos. Bueno, por ejemplo, algunos aspectos que vamos a encontrar precisamente como parte de su función de algún tipo de protocolo, pues, y el contexto sobre todo. Este es un ejemplo. Algunos de los elementos sobre los que trabajan tiene que ver con la codificación de la información que intercambiamos. Nosotros generamos cierta información que nosotros entendemos, pero para que ésta pueda moverse a través de la red, pues se necesita codificar. ¿Qué significa codificar? Pues básicamente traducirla a un código entendible por ambos equipos
en la red, es decir, los equipos finales que van a estar, que están intercambiando la información. Eso es codificación, hacer uso de un formato, de un lenguaje común en el que se traduce la información que nosotros entendemos. Sí, también se le da un formato, sí, también vamos a verificar que hay protocolos encargados de la parte de formato y presentación. Durante el proceso de comunicación se da algo que se conoce como encapsulación, que vamos a revisar en qué consiste. Y pues cada mensaje tiene un tamaño, ¿sí? Obviamente ese tamaño es variable y tiene que ajustarse, digamos, a las reglas que establece el protocolo que está recibiendo el mensaje o que va a mover ese mensaje a través de la red o que va a recibir. ¿De acuerdo? Hay también una temporización, el tiempo es bien importante, acerca de, digamos, de la validez de un mensaje. ¿Cómo saber si necesitamos esperar un mensaje de un dispositivo? Es decir, ¿cómo saber si va a llegar o no va a llegar? No vamos así como nosotros no esperamos mucho tiempo en esperar si llega una cierta comunicación entre la persona con la que estamos comunicándonos, sino que hay un límite de tiempo, digamos, que establecemos tal vez implícitamente. En el caso de la red es explícitos, es decir, hay tiempos bien definidos que no tienen que rebasarse para determinar si hay o no hay que esperar información. Y algo similar tiene que ver con las opciones de entrega de los mensajes, es decir, cómo se van a entregar estos mensajes. Se va a requerir que lleguen completos, cómo identificar que un mensaje llegue completo. Algunos tipos de mensajes no requieren validar esa información a cierto nivel. Entonces, esos aspectos se insertan o vienen en los protocolos de acuerdo a la función del protocolo, pues algunos se dedicarán a revisar ciertos aspectos que tienen que ver con el mensaje en algún nivel. Luego vamos a revisar en este mismo tema cómo es que se trabaja con los protocolos a distinto nivel y cómo interactúan. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir rescatando algunos aspectos importantes. Aquí nos ponen el ejemplo de la codificación, del formato, bueno, que nos ponen a especie de analogías de la comunicación que, bueno, podríamos decir que se daba antes, bueno, se sigue dando en cuestiones de intercambio de paquetes ahora. Te voy resaltando, aquí hay unos aspectos, les decía, hay algunos aspectos que voy a resaltar un poquito más porque los vamos a ir, los vamos a ir tratando poco a poco y son fundamentales en los siguientes temas. ¿Sí? Las opciones de entrega en términos de quién recibe un mensaje tienen que ver con estos tipos que no son nuevos, obviamente, estos tipos de entrega de mensajes pues suceden en la vida real, mensajes únicas, mensajes múltiples y broadcast. En español significa broadcast equivale a difusión, multicast significa multidifusión y el única significa que es una comunicación uno a uno. De estas comunicaciones, las más comunes son las comunicaciones uno a uno y las comunicaciones uno a todos.
uno a todos. Y la menos común, que en nuestro caso la vamos a trabajar como conceptual, es decir, no vamos a verlo en la práctica como tal, solo tendremos que saber que existe, es la de multidifusión, que significa uno a un grupo, o uno a varios, pero que no son todos, no son todos en el sentido estricto de, si hablamos eso, lo traducimos a red, no es toda la red, sino es un grupo de equipos dentro de la red. Cuando ese tipo de comunicación sucede, se le llama multicast. Inclusive, si quisiéramos hacer una especie como de analogía, y bueno, hablando de redes y las redes que ustedes, una de las redes más usadas hoy en términos de comunicación síncrona tal vez, hablemos de WhatsApp. Si cuando nos comunicamos con otra persona, pues es una comunicación uno a uno. Y la otra, en este caso particular, la comunicación, las dos comunicaciones más comunes, aquí voy a como a, no a contradecirme, sino a poner un ejemplo en el que sí aplica multicast, ¿sí? Al generar grupos en WhatsApp, lo que estamos generando es como especie de redes pequeñitas de una red muy grande, que es WhatsApp. Si fuera posible mandar a todos los usuarios de WhatsApp, tendremos que generar una comunicación broadcast, ¿sí? Pero eso acá, en este tipo de red, pues obviamente es la menos común, en este caso particular de red, ¿sí? Acá es más común uno a uno y la comunicación multicast. ¿Por qué? Porque esa fue la orientación de creación de grupos, ¿sí? Pero si ahora lo comparamos con una red local, ¿sí? Aquí las comunicaciones comunes son dos, las de uno a uno y la de uno a todos. ¿Por qué? Porque la comunicación uno a todos en una red local es muy común, aunque no la veamos o no la generemos como usuarios, este tipo de comunicación se está dando cada cierto tiempo. Hay momentos en los que puede ser que la mayoría de los equipos estén generando comunicaciones de uno a todos, y hay otros momentos en los que solamente algunos de los equipos están generando este tipo de comunicación. Pero es muy normal en el caso de una red local que haya comunicaciones uno a uno y comunicaciones uno a todos, pero que haya pocas o tal vez ninguna comunicación uno con un grupo. ¿De acuerdo? Es decir, con un grupo de computadoras o de dispositivos finales. Lo cierto también aquí, y esta parte es importante que la identifiquemos, porque puede pasar desapercibida, es que siempre que hablamos de estos tipos de comunicación, el término está ahí por la cantidad de destinatarios, ¿sí? Cuando hablamos de grupo, equivale a que los destinatarios son varios, pero no todos. Cuando hablamos de broadcast o de difusión, hablamos de todos. Y cuando hablamos de uno, pues obviamente el destinatario es uno. ¿De acuerdo? Entonces, esa parte es importante. ¿Cuántos generan la comunicación? Uno. La comunicación siempre la va a generar solamente un equipo o un usuario. No es en cualquier tipo de comunicación, no es posible que encontremos que varios generen un mensaje que vaya destinado, por ejemplo, a uno. Sí, siempre la comunicación va a ser de uno con varios o uno con todos. ¿De acuerdo?
No sé si hasta ahí tengan alguna duda, sobre todo en en esta parte que les acabo de comentar. ¿No? ¿Sí, Rolando? Si no puedes por audio, por mensaje, por chat. Bueno, vamos a pasar entonces a la parte de los protocolos. Primero, ¿cómo entender un protocolo? De manera simple vamos a decir que un protocolo se refiere a un conjunto de reglas o a reglas, para no hablar de un conjunto de reglas, a una serie de reglas y posiblemente procedimientos, o sea, reglas y procedimientos que se llevan a cabo para poder llevar a cabo, para que se toman en cuenta, no se llevan, que se toman en cuenta para poder llevar a cabo la comunicación entre dos usuarios o entre dos dispositivos o entre un dispositivo y varios dispositivos como dispositivos destinatarios. Voy a ir metiendo ya algunos elementos. Ahora, los protocolos con los que vamos a trabajar, algunos van a trabajar solamente con hardware, otros van a trabajar con hardware y software, y sus funciones las van a llevar a cabo o van a estar establecidas para ser llevadas a cabo en software y hardware, mientras que otros protocolos están basados solamente en software. Luego vamos a ir identificando esa parte, ¿sí? ¿Y qué otra cosa necesitamos tomar en cuenta aquí? Dice, los protocolos tienen sus propias funciones, sus propios formatos, sus propias reglas. Cada protocolo del que hablemos va a tener alguna función especial, va a requerir de un formato, o sea, va a establecer un formato de comunicación y va a establecer reglas de comunicación. Ajá, y aquí nos ponen ejemplos de los tipos de protocolos que podríamos encontrarnos en la red. Dice, protocolos que funcionan a nivel o que están enfocados a las comunicaciones de red, que de hecho son los que vamos a tratar con un poquito de detalle, no es con un poquito de detalle. ¿Sí? Pero también vamos a encontrar, es posible encontrar pues, protocolos que están enfocados a la seguridad de la red. Eso no los vamos a tocar. No los vamos a tocar a fondo. Tal vez eh, toquemos algo relacionado con la seguridad, pues va a ser básico. De hecho, ya lo empezamos a tocar en el tema 2. Y, y vamos a tocar un poquito más en algún momento más adelante, pero nada más, no vamos a profundizar. Igual sucede con los protocolos que trabajan a nivel de enrutamiento, que es un término esencial en redes. Nosotros vamos a trabajar con un tipo de enrutamiento muy básico. Entonces, en cuestión de protocolos, no vamos a, solamente se van a mencionar, de hecho, en este mismo tema vamos a mencionar los protocolos de enrutamiento, vamos a ver en qué nivel quedan, digamos. Y otro tipo de protocolos son los protocolos que ayudan a descubrir servicios. De estos vamos a ver dos, ¿sí? También de manera básica, en términos de identificar su función y, bueno, saber para qué nos ayuda, en qué nos ayuda, ¿no? Entonces, digamos, de los tipos de protocolos que nos muestran aquí, la mayoría está en esta parte, en comunicaciones de red. Este, se mencionan los protocolos de enrutamiento y se mencionan los de
descubrimiento de servicios. Entonces, lo importante de los protocolos que vamos a revisar, de hecho, en la mayoría es que conozcamos su función, la función en la que les toca jugar, digamos, y nada más. Ajá. Y vamos detallando qué funciones podemos encontrar en los protocolos. Bueno, de las funciones que nos resaltan aquí son precisamente funciones que tienen que ver con algunos de los protocolos que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con protocolos que tienen que ver con direccionamiento, es decir, con la función de direccionamiento. Ya estamos ahí checando que en cuestión de esta función habrá protocolos que van a estar enfocados a llevar a cabo esa función. No puede haber otros protocolos que, no que, que podamos usarlos, sino ya los que definimos, nosotros vamos a definir eh, al menos dos protocolos, bueno, los protocolos que tienen que ver con direccionamiento. Y vamos a ver diferentes tipos de direccionamiento. Entonces vamos a marcar, bueno, de qué tipo de direccionamiento hablamos y qué tipo de protocolos pueden manejar ese tipo de direccionamiento. Es importante. Primero identificar cuál es la función y luego qué protocolos la llevan a cabo y a qué nivel. ¿Sí? Esa parte va a ser esencial que la vayamos entendiendo desde este momento. ¿Por qué? Porque vamos a llevarnos, digamos, algunos conceptos que empezamos a como asimilar en este tema y nos lo llevamos a los siguientes temas. ¿Por qué? Porque es necesario. Pues el aspecto de direccionamiento es un elemento que nos lo vamos a llevar aquí ahorita como concepto, más adelantito vamos a ir profundizando y luego nos lo llevamos para los siguientes temas. ¿Sí? ¿Para qué sirve el direccionamiento? Dice para identificar al usuario, en este caso al dispositivo que envía y el dispositivo que recibe. Hay otra función que puede llevar a cabo un protocolo de red, que es la confiabilidad. Entonces, para hablar de la confiabilidad en la red, también hay protocolos especiales que los vamos a mencionar. Bueno, aquí lo vamos a mencionar y ya más adelante se va a profundizar un poquito. Pero de entrada aquí vamos a entender cuáles son esos protocolos que tienen que ver con la confiabilidad. Ajá, y aquí nos dice, la descripción debe provee entrega garantizada, o se encargan de revisar si se requiere que se verifique si se entregó o no, y qué protocolos se encargan de esa función. Igual, otros protocolos que se encargan del control de flujo, es decir, de cómo debe de fluir la comunicación. Eso tiene que ver con la cantidad de información que puede moverse a través de la red. ¿Sí? En un momento dado. Eso es lo que se entiende por control de flujo. Que tiene importancia, sí, si la red está saturada, digamos, hay muchos usuarios en la red, el control de flujo tiene que ver con que se disminuya la cantidad de información que se mueva a través de la red. ¿Para qué? Para que todos puedan usarla. ¿Sí? Eso es lo que tiene que ver con control de flujo. ¿Sí? Hay otros protocolos, vamos a verificar protocolos que requieren de secuenciar la información. Por secuenciar, básicamente vamos a entender que lo vamos a poner, que, que a la información la podamos desglosar y por lo tanto la tengamos que etiquetar para que cuando llegue a su destino se pueda reordenar y se entregue correctamente. ¿Sí? Una información que se mueva a través de la red necesitamos, eh, para ciertos protocolos es necesario que se verifique el orden en que llega.
¿Para qué? Para checar también que se entrega correcta y completamente. No es lo mismo que se entregue de manera completa a que se entregue correcta, ¿sí? Y cuando hablamos de correctez, en este caso se entenderá que, bueno, que se entrega bien ordenada y completa quiere decir que no falta nada. Otros protocolos se van a dedicar o tienen que ver con la detección de errores. Si sucedió algún error en la red, la función va a caer en ciertos protocolos que tienen esa función, ¿sí? No todos los protocolos tienen que ver con este aspecto. O sea, no todos los protocolos les interesa checar la detección de errores. Sí, aquí nos dice cuál es qué significa detección de errores. Pues, detección de errores. Pues checar si la información en la medida que se movió a través de cierta parte de la red se alteró, se dañó. Si con un bit que se dañe puede ser que ya no sirva esa información. Y eso va a depender del protocolo que se esté usando. Ok, hay protocolos que se encargan, dice, de la interfase de la aplicación. Esta función es la función más cercana a nosotros, ¿sí? O tiene que ver con los protocolos de red que están más cercanos a nosotros y los que podemos percibir de alguna manera. Por eso dice que esta función que llevan ciertos protocolos tiene que ver con la comunicación proceso a proceso. Por proceso a proceso vamos a entender que se refiere a la comunicación entre dos aplicaciones capaces de entender lo que se está moviendo, ¿sí? Eso es comunicación proceso a proceso. Vamos a revisar luego un poquito a detalle esto en este mismo tema. Bueno, ¿qué otra cosa importante vamos a revisar en los protocolos? La interacción entre ellos. Y aquí nos ponen ya un ejemplo de cómo los protocolos que tienen distinta función interactúan. Es decir, en alguna parte tienen algo común que entienden o cómo es posible que se puedan intercambiar la información para que se pueda mover, ¿sí? Aquí ya nos empiezan a mostrar algunos, esto que vemos aquí, estos nombres que vemos, estos ya son nombres de protocolos, ¿sí? Y chequen la ubicación. La ubicación tiene que ver con el nivel o la función, por la función que llevan a cabo y dónde la llevan a cabo, ¿sí? Entre más alto esté un protocolo, quiere decir que su función es más superior o más cercana al usuario, es lo que quiere decir. De esta manera, esta representación indica que este protocolo es el que con el que podemos tener contacto de alguna forma, ¿sí? Porque está en un nivel superior, en la parte más alta de esta pila. Vamos a llamarla como la pila de protocolos, como una pila de protocolos, ¿de acuerdo? Funcionando cada uno en un nivel distinto, ¿no? Entonces es nivel superior, después sigue este otro protocolo, después este y después este. Este es el protocolo más inferior, es el que está más abajo. Vamos a ver eso de más abajo, ¿con qué tiene que ver? Y aquí nos dan una breve descripción o función de los protocolos a nivel de ejemplo ahorita. Dice que HTTP es un protocolo que sirve para, o que trabaja, o que opera a nivel de un servidor web, o que trabaja, digamos que funciona en servidores, entre servidores web y obviamente clientes web. ¿Qué función tiene? Dice, define el contenido y el formato, ¿sí? De la información que va a intercambiar, ¿de acuerdo?
Bueno, desde aquí voy a empezar a hacerle algunas preguntitas sencillas para que quienes las tengan o la comprendan me puedan ir diciendo y podamos ir verificando. Bueno, cuando hablamos de un servidor web, ¿a qué nos lleva? ¿De qué estamos hablando? ¿Alguien me dice? Pues yo diría que es una computadora que tiene alojados una página web. Exacto, ¿sale? De una computadora que tiene alojada una página web o, o muchas páginas web. Ese es un servidor web, ¿de acuerdo? Y un cliente web, ¿alguien? ¿Alguien más? Podrían ser los usuarios que se registran para entrar a esas páginas. De que al momento nos piden como que un correo y yo quiero creer que al momento de registrarnos a una página con nuestro correo ya nos convertimos en usuario de este. Bueno, más está bien, Samara, pero más propiamente se refiere a la aplicación que usamos. Si el cliente web va a ser el cliente que usamos, o sea, el programa, la aplicación. En este caso, ¿cuál podría ser la aplicación? Pues un navegador. Un navegador, ¿ah? Cualquier navegador que ustedes usen, ese sería el cliente web. Para que ya vayamos como que ir ubicando ciertos elementos. Entonces, el navegador es la aplicación que yo uso para conectarme a un servidor. Yo podría también poner otro ejemplo, Ana, de me quiero conectar a mi servidor de correo o a la página donde está mi correo, ¿no? Más propiamente, no al servidor de correo, sino a la página desde donde veo mi correo. Luego más vamos a ir detallando ese tipo de aspectos, pero está bien. Entonces, ese cliente web es el navegador, el servidor web es aquel equipo que tiene una o más páginas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es suficiente hasta ahora para que vayamos teniendo ya ciertas ideas de dónde vamos a ver o qué está jugando un papel, en este caso, un protocolo que se dedica a entender ese tipo de información. En este caso, HTTP, aquí lo vamos a, desde aquí ya nos lo vamos a ir llevando. HTTP es uno de los protocolos que sabe cómo tratar información de una página web. En este caso, si le agregamos lo que comentó Alexis, sabe tratar una página web alojada en un servidor web que puede ser consultada, según lo que comentaba Ana, por un cliente, desde un navegador web. Sí, ambos usan este protocolo, no pueden estar usando protocolos distintos para llevar a cabo una operación sobre una página. Ambos saben o ambos usan el mismo protocolo, ¿sí? Solamente que la forma en que lo usan es lo que hace como que diferente la acción que se va a ejecutar o la operación que se va a ejecutar. El cliente pide, ¿sí? El cliente pide una página y el servidor sirve una página. ¿A través de qué? El cliente pide a través de HTTP, pide una página. Y el servidor sirve una página, obviamente, a través de el mismo protocolo. ¿Sí? Se genera una comunicación. Si no es posible que un cliente pide una página a un servidor X y que responda a otro. Si el cliente le pidió una página a un servidor determinado, ese servidor determinado le va a llegar una petición de tipo HTTP y lo que va a hacer es generar una respuesta HTTP para incluir la información que le están pidiendo, ¿sí? Es decir, para generar esa respuesta hacia el cliente que lo pidió. ¿De acuerdo? Ahora, en cuestión de la interacción ya esta parte ya no la vemos fácilmente. Es decir, un protocolo trabaja ya al siguiente nivel, fíjense, ya abajo, otro protocolo, que nos está mostrando el ejemplo de TCP. Dice, TCP se encarga de administrar conversaciones individuales y provee entrega garantizada y también se encarga de la administración del control de flujo. Bueno,
En términos muy simples, lo que se genere acá, lo que se pida o lo que se sirva, luego se le va a pasar, así lo vamos a entender, se va a pasar esa información a este protocolo, ¿sí? ¿Por qué? Porque este protocolo es el protocolo que va a transportar su función, digamos, de TCP o del protocolo que trabaje a este nivel, es transportar la información que se genera o que se responde o que se pide desde un protocolo superior, ¿de acuerdo? Cuando se, cuando se mueve de arriba hacia abajo, se dice que el protocolo superior pasa la información que se generó ahí al siguiente protocolo inferior, ¿de acuerdo? Entonces, esta información pasa a este protocolo, más adelante vamos a ver que obviamente le va a ir incluyendo ciertos datos de control, se llaman, vamos a llamarle así como datos de control, luego vamos a especificar más a detalle, para que pueda, en este caso, transportar la información. Luego, a este nivel, ¿sí? Al siguiente nivel inferior, está otro protocolo que tiene que ver con la entrega de mensajes a nivel global. Dice que la función de este protocolo, que este ejemplo que nos está poniendo, es un protocolo que nos lo vamos a llevar desde ahorita hasta el final del curso. IP es el protocolo de Internet. Es el que trabaja, digamos, de acuerdo a lo que estuvimos haciendo en el tema 2. IP tiene que ver con las direcciones IP que usamos, ¿se acuerdan? Entonces es el responsable de reconocer que se trata de una dirección IP de un equipo origen, una dirección IP de un equipo destino, tienen que ver con el protocolo IP. ¿Qué función tiene en este caso cuando ya está tratando con cierta información? Bueno, pues agregarle la información de direccionamiento de quién está originando este mensaje, está moviéndose y a dónde va, ¿sí? ¿En términos de qué? De dirección IP origen y dirección IP destino, ¿sí? ¿Quién envía y quién recibe? Esto en base a direcciones IP. Acuérdense que decíamos que las máquinas en la red o los dispositivos finales en la red usan direcciones IP para identificarse, ¿sí? Y esto es así en una red local o en Internet. No es posible que dos equipos en Internet se puedan comunicar si no tienen dirección IP, entonces es fundamental. Y eso cae, es responsabilidad de este protocolo. ¿De acuerdo? Esencial que lo vayamos retomando. Y finalmente, en este ejemplo, tenemos otro ejemplo de protocolo a un nivel más inferior, ¿sí? Que es Ethernet. Acuérdense que estamos poniéndolos ahorita como ejemplos de protocolos para darnos idea de la interacción. Entonces, siguiendo con la parte de interacción, esta información que generó este protocolo se pasa a este protocolo para que este protocolo se encargue de ponerle, es decir, de agregarle como información de control quién envía esa información que está recibiendo y quién la tiene que recibir. ¿De acuerdo? Y luego, una vez que esta información de control se agregó a esa información que llegó de arriba, se pasa al siguiente protocolo, ¿sí? Este protocolo que estamos viendo aquí, Ethernet, es un protocolo que funciona solamente, aquí nos dice, en redes LAN. Es uno de los protocolos que funciona en redes LAN. De hecho, no vamos a ver otro que no lleve esta palabrita, ¿sí? De los protocolos que vamos a ver a nivel de LAN, todos van a llevar esta palabra, que también es un protocolo, es el protocolo base.
¿sí? Dice que su función de este protocolo es entregar mensajes desde una interfase, NIC es una interfase de red, es una tarjeta de red, a otra interfase de red en la misma red local. ¿De acuerdo? Entonces, este protocolo va a servir para hacer entregas locales. Y vamos a revisar que pues la información siempre se genera en una red local, siempre se va a generar en una red local y siempre se va a entregar en una red local. Obviamente puede ser que no sea la misma, ¿sí? Pero lo que tenemos que entender que una información que intercambiamos en la red, independientemente de la magnitud de la red, siempre se va a generar en una red local y siempre se va a entregar, siempre se va a generar en una LAN y siempre se va a entregar en una LAN. ¿Sí? Solamente que esa LAN puede ser que no esté aquí, es decir, la LAN donde se entregue, la destinataria, donde está esa computadora o ese dispositivo. ¿Sí? Pero lo cierto es que la información se genera en una LAN y se entrega en una LAN, que puede ser que no sea la misma. ¿Y quién va a entregar este protocolo? ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí de este tema? Vamos a ver si con esto, ahorita voy a ir a la plataforma, vamos a ir a la plataforma a revisar con esto que acabo de, si con esto que acabo de explicarles podemos tener asimilados a algunos de los conocimientos que se consideran relevantes. Digamos los temas 1 y 2. Vamos a ver si hay algún quiz aquí. Vamos a ver. Voy a saltar acá. Aquí está bien. Y les decía, ahorita estoy tomando estos cuestionarios. Acuérdense que estos quiz que vienen aquí, todos los cuestionarios que vienen aquí en su material son cuestionarios para checar cómo vamos aprendiendo y si algo no hemos aprendido, pues nos sirve para que ya lo retomemos de ahí y nos los vayamos llevando. Entonces no son para evaluar, son para ver qué tanto hemos aprendido. ¿De acuerdo? Por eso es que tal vez ahorita en esta parte, sí, déjenme ver, sí, creo que sí estamos en eso. A ver, déjame verificar. 3, sí estoy ahí. Porque la siguiente decía la 3.3. Estamos en la 3.2. Ajá. Vamos a ver que algunas cosas no las traté. De hecho, vamos a ver creo que varias de aquí, pero entonces nos va a servir para ya ir retomando lo que nos muestre aquí, lo que nos diga, ¿sabes que esto es lo que está bien? Lo retomamos y nos lo llevamos. Por ejemplo, bueno, ahorita les voy a, si no le entienden, ahorita checamos, lo checamos también en español, ¿no? Y también para que revisemos algunos detallitos que pueden suceder
Vamos a ir revisándolo en inglés y en español. Ajá. No les hablé de BGP y OSPF, ¿cierto? Pero si alguien tiene la respuesta, si ya leyó el material, y si viene ahí, dice BGP son ejemplos de qué tipo de protocolo, y nos ponen aquí los ejemplos, bueno, los tipos. Protocolos de comunicación en red, protocolos de seguridad, protocolos de enrutamiento, protocolos de descubrimiento de servicios. ¿Cuál es la respuesta? ¿Alguien verá? De enrutamiento, creo. De enrutamiento, ¿vale? La que sigue dice, ¿cuáles dos protocolos son protocolos de descubrimiento de servicios? ¿Alguien tiene la respuesta? Ese es DNS y DHCP. Ok, ya leíste, ¿verdad? O ya lo Sí. contestaste. Ajá, perfecto. La siguiente, dice, ¿cuál es el propósito de la función de secuenciación en una comunicación de red? Nos da la respuesta, dice, para etiquetar de manera única los segmentos de información a fin de que se puedan reensamblar o puedan ser reensamblados por el receptor. Esa es una respuesta. Dice la siguiente, determinar si la información está dañada o se dañó durante la transmisión. La tercera, para asegurar que o garantizar que la información fluya a una tasa eficiente entre el emisor y el receptor, o para garantizar la entrega de información. ¿Cuál es la respuesta aquí? Creo que es la primera. La primera, ¿verdad, Rich? Vamos a ver. Perfecto. La que sigue. Este protocolo es responsable de garantizar, dice, la entrega confiable de la información. ¿Cuál de los cuatro es? El TCP. TCP. ¿Sale? Entonces, de estas preguntas que nos mandaron, yo les comenté de estas dos. Vamos a ver. Checamos. Y ahí está. Perfecto. Entonces, lo que no sabíamos, lo retomamos. Lo que sabíamos, lo confirmamos. Voy a tomar este ejemplo para ver cómo se ve en español. Algunos de ustedes ya lo vieron en español. Sí, no cambia, porque algunos cuestionarios van a tener algunos detallitos. Por eso voy a ir checándolos en español y en inglés. Ajá. Creo que aquí no cambia. No cambia, todo está bien. ¿Sale? Bien, vamos hasta ahí. Voy a regresar. Vamos a entrar a protocolos, a los grupos de protocolos o suite de protocolos, pero para que no nos vayamos aburriendo, porque esta parte va a ser fundamental. Entonces les voy a pedir que lean, le den un repaso a este tema y sirve que eso nos lleva a tener ciertos elementos. O sea, voy a hacer rápido aquí de ver qué cosas hay. Sí, está bien, está muy bueno este tema. Es esencial este aspecto, porque ya vamos profundizando a nivel de protocolos. Entonces, le voy a dar 10 minutos, ¿les parece? Lo vamos a manejar como receso para que repasen este subtema, digamos, el subtema 3.3. Todo lo que tenga que ver con el 3.3. ¿De acuerdo? Y nos vemos a las 8:10. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuántos hay en la sala. Si levantan la mano, por favor. Perfecto. Bájenla, por favor. Ok. Vamos a continuar.
Entonces yo espero ahorita que si le dieron un repaso, puedan comentarme, bueno, dudas, o ahorita voy a hacer una exposición un poco más ligera, no sé, ahorita vamos a terminar esta parte. Y conforme vaya exponiendo, si quieren ir participando, van abriendo el micrófono o levantando la mano. Porque si checaron, vamos detallando ya un poco más. Sí, voy a saltarme esta parte. Okay. Ajá, me quedo aquí en esta diapositiva. Si revisamos, en esta diapositiva vamos a encontrar primero que nos informan, digamos, de los distintos grupos de protocolos que han existido a lo largo del tiempo, digamos, a partir de que se crean las redes, se empiezan a impulsar distintas maneras de distintas propuestas para mejorar las comunicaciones. Y bueno, al inicio hubo propuestas propietarias, digamos. Sí, hay dos manos levantadas. ¿Quieren participar? No, no. Ok. Si revisamos a AppleTalk, que fue un modelo, fue un grupo de protocolos que inventó Apple. Novel Network también es un grupo de protocolos que inventó esta Novell. Novell era una empresa, no recuerdo si sigue existiendo, Apple sí sigue existiendo, que trabajó con redes, era muy famosa en su momento, pero al final, ¿qué tenemos? Al final tenemos TCP/IP como el grupo de protocolos que sobresale, que es el que estamos trabajando hoy. Si checamos, también está OSI, que básicamente queda como un modelo de red. De manera que nosotros vamos a enfocarnos a esta parte, a TCP/IP, ¿sí? A TCP/IP. Ya no vamos a hablar más de OSI, ni de OSI como grupo de protocolos, vamos a hablar de él como modelo de red, ¿sí? De hecho, aquí nos dicen que OSI fue inventado por ISO. ISO es una organización de estándares, ¿sí? No es una empresa en particular, es una organización de estándares. Ajá. Y TCP/IP es un grupo de protocolos que es el que vamos a usar y es el que vemos en nuestros equipos. Es decir, de alguna forma sí lo vemos, sí lo vemos porque lo configuramos, o en nuestro caso, acá en este curso sí vamos a configurar, ya empezamos a configurarlos. Bien, ya aquí ya nos muestran algunos protocolos más de cada capa. Estas son capas, cada bloque que ven ustedes aquí se les conoce como capas del grupo de protocolos de TCP/IP, ¿sí? La capa de acceso a la red. Entre más abajo estés, pues esos son capas inferiores, ¿no? Digamos que aquí tenemos la capa de acceso a la red, es la capa más inferior. Luego vamos a ver por qué. Y luego tenemos Internet como capa, la capa de transporte y la capa de aplicación. Y en cada capa tenemos una serie de protocolos que funcionan allí, en esa capa en especial. No pueden trabajar en otra capa. Su función es en esa capa. ¿Qué función? De acuerdo al protocolo tiene. Acuérdense, cada protocolo tiene una función
específica. Es decir, tiene un conjunto de funciones, pero hay una función que con el que se identifica cada protocolo como una función base, digamos. Entonces, esas funciones las vamos a ir detallando y obviamente los protocolos. Ok, bueno, voy a trabajar acá. Ya en esta diapositiva ya vemos un poquito más a detalle los protocolos en su capa correspondiente. Entonces, voy a usar esta para ya ir checando la función básica, ¿sí? Por función básica vamos a entender que esa nos la vamos a llevar, cuando menos esa, para poder, digamos, asociar un protocolo con su función, ¿sí? Y su capa, obviamente. De entrada, dice, en la capa de aplicación, ¿qué protocolos funcionan? Así vamos a entenderlo. En la capa de aplicación, ¿qué protocolos funcionan? Y tenemos a DNS. ¿Para qué sirve DNS? Su función aquí la tenemos. Sirve para, o más bien es un sistema de nombres, dice. Pero esto nos lleva a la función. ¿Cuál es la función de DNS? Su función es traducir nombres, en este caso de equipos, a direcciones IP. ¿Sí? Esa es su principal función de DNS. ¿Cómo la realiza? ¿Quién sabe? Es decir, esa parte no la vamos a ver como alcance del curso. Lo importante ahorita es que sepamos que DNS es un protocolo que sirve para traducir un nombre de equipo a una dirección IP. ¿De acuerdo? Ejemplo, www.facebook.com. Ese es un nombre. Ese nombre como tal no lo trabaja una computadora. La computadora va a trabajar la dirección IP, va a entender la dirección IP. Entonces, ¿cuál es la dirección IP de Facebook? Tendríamos que, o más bien, ¿quién me va a decir quién es la dirección IP de Facebook? DNS tiene esa información o se encarga de recuperarla. ¿De acuerdo? Entonces, su función de DNS es traducir un nombre a una dirección. Se conoce como un nombre de dominio, ese es lo completo, ¿no? Entonces, DNS traduce un nombre de dominio a una dirección IP. ¿Sale? Ya quedó perfectamente definido DNS. Si tienen dudas, me comentan. ¿Qué otros protocolos tenemos? ¿Qué otro protocolo tenemos en esta capa, en la capa de aplicación? Y ahorita vamos a revisar cómo veo a DNS, cómo lo alcanzo a ver, porque es un protocolo que como que pasa desapercibido. Ahora, DHCP igual es un protocolo que pasa desapercibido, pero lo usamos y lo usamos constantemente, diario. ¿Para qué sirve? Dice, DHCP sirve para configuración de host. Es lo que nos dice aquí el título, ¿sí? Específicamente DHCP sirve para que le asigne una dirección IP de manera automática a un equipo que no tiene dirección IP. ¿De acuerdo? Recuerden que les decía que para que un equipo pueda comunicarse con otro necesita tener una dirección IP. Y una forma de tenerla es a través de DHCP. Ya en el tema 2 veíamos que en la práctica, que cuando vamos a configurar un equipo, me dice, ¿quieres configurarlo de manera manual o estática? Esa es una forma que es la que empezamos a usar y que vamos a estar usando. Pero hay otra forma que es dinámica y es donde entra la función de DHCP. O sea, DHCP es para asignar de manera dinámica una dirección IP a un equipo que no tiene. ¿De acuerdo? Y básicamente aquí hay bueno, hasta tres, hay dos protocolos que se llaman DHCP, solamente unos con versión 4 y otros con versión 6. La versión 4 trabaja con las direcciones IP que hemos estado trabajando, esas son direcciones IP versión 4. Hay otras direcciones IP que no hemos tocado, que son IP versión 6, de ahí viene esta V6. Y por eso aquí nos dice que existe un protocolo para direcciones IP versión 4 y existe también un DHCP para asignar direcciones IP en
versión 6. Y que también dentro de la función de configuración de host puede usarse o podría usarse otro protocolo que se conoce como Slack. Este protocolo en particular funciona solamente con direcciones IP versión 6. No lo ponen aquí con V6 porque no existe para versión 4. Por eso es que simplemente es Slack el protocolo. ¿Sí? Entonces no tienen otra función. Esa es su función, la que les acabo de comentar. Luego pasamos a otra función, a otro servicio. Correo electrónico, ya Samantha comentaba el correo electrónico. ¿Sí? Pero en particular, el proceso de mover el correo electrónico entre dispositivos que saben hablar de correo electrónico son estos protocolos. ¿Sí? El protocolo principal es este, SMTP. Viene de Simple Management Transport o Transfer Protocol. Protocolo de transferencia, perdón, M viene de mail. Protocolo de transferencia de correo simple. Entonces, todo nuestro correo se mueve gracias a SMTP. ¿Sí? Y estos dos protocolos son complementarios. ¿Sí? Van a estar recibiendo normalmente en un servidor que sabe de SMTP. Ajá. Y casi ya no se usan estos, pero ahí están. Y sirven para traer el correo electrónico de un servidor de SMTP a nuestra máquina. ¿Sí? Descargarlos pues a nuestra máquina. ¿De acuerdo? Nosotros generalmente pues ya vemos nuestro correo a través de una interfase web, que es lo que te comentaba Ana. ¿Sí? De acuerdo, entonces esta es la función de consulta, de envío de correo electrónico se da gracias a SMTP, que es un protocolo de la capa de aplicación. Chequen. Si la pregunta fuera qué protocolos funcionan en la capa de aplicación, menciono cualquiera de estos, ¿sí? O checo cualquiera de estos. Ahora, hay otros protocolos que son exclusivos para transferir archivos, ¿sí? Archivos entre dispositivos, es decir, entre un servidor y un cliente. Entonces, la función de transferencia de archivos solamente, digamos, es llevada a cabo principalmente, voy a ponerle aquí como principalmente, por estos protocolos, por FTP, por SFTP o por TFTP. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? Si nos vamos por lo que no es común, checamos. Esa partita nos va a dar la idea, la diferencia entre estos protocolos cuya función es la misma, transferir archivos. ¿Sí? FTP es un protocolo que transfiere archivos de manera insegura. ¿Sí? SFTP es un protocolo que transfiere archivos, pero de manera segura. Por eso es la S, la S viene de secure. ¿Sí? Mientras que TFTP es un protocolo que transfiere archivos, pero no le importa cómo se transfieran. ¿Sí? Se parece un poquito más a FTP, porque no es seguro de entrada. ¿Sí? Pero también, otra diferencia de TFTP es que es un protocolo más rápido en cuestión de transferencia. O sea, a este protocolo lo que le interesa es entregar, no importa cómo llegue la información. ¿Sí? Por lo tanto, hace entregas rápidas. ¿De acuerdo? Esa sería la diferencia. Las diferencias que encontramos entre estos protocolos cuya función es la misma. Y luego tenemos los protocolos que tienen que ver con el servicio web.
Dice, con web, bueno, dice aquí web y servicio web. Esta nota nos la ponen tal vez por el último protocolo que nos ponen. Este protocolo antes no aparecía, hoy aparece porque de acuerdo a cómo evolucionaba la comunicación, ya se está usando mucho para manejar lo que se conocen como microservicios. No sé si ustedes ya están manejando, ya tienen cuando menos el término de qué es un microservicio. Entonces, cuando hablamos de microservicios o interacción entre aplicaciones, intercambio de información entre aplicaciones, se hace uso de este protocolo, REST, ¿sí? Que básicamente funciona sobre HTTP, pero bueno, se está considerando aquí como tiene que ver con web, entonces se incluye acá, ¿sí? Como que se monta, es un protocolo que se monta sobre HTTP y gracias a ello se puede intercambiar cierto tipo de información que tiene que ir a través de HTTP o a través de HTTPS. De hecho, puede usarse cualquiera de los dos. Eso va a depender de quien desarrolla la aplicación o esa partecita de la aplicación. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esta parte de protocolos de la capa de aplicación. De acuerdo a lo que leyeron, todo estuvo bien. Algo anda por ahí volando, ¿no? Bueno, de acuerdo a lo que vimos hace ratito, pues sí. ¿Alguien quería participar? No, profe, voy a decir que ninguna duda hasta ahorita. Ah, ok. Sale, gracias. Bien. En la capa de transporte, los protocolos que vamos a ver son estos dos, son más fáciles de digerir, digamos, solamente tenemos a TCP y UDP. ¿Cuál es la clave que vamos a usar? Va a distinguir a cada uno de estos protocolos esta función. Su función la función general de TCP o de UDP es transportar la información que viene de aquí, es decir, de cualquiera de los protocolos de la capa de aplicación, ¿sí? Solamente que TCP se encarga de transportar de manera orientada, dice orientada a la conexión esto significa que para que pueda mover esta información, primero verifica que el destino exista, ¿sí? Es decir, que la aplicación con la que se va a conectar, con la que a la que le va a entregar la información, exista el proceso. Ajá. De manera que si no existe, pues no puede transportarse. ¿De acuerdo? Los TCP se asegura de que el destino exista. En este caso, ese destino se maneja como el proceso. Es un proceso que esté en el otro lado y que pueda recibir lo que se va a enviar. Es decir, que existe, se verifica pues que existe. Primero le pregunta, oye, ¿estás ahí? Y si le responde, entonces puede iniciar el transporte. UDP es un protocolo que también transporta, pero él no verifica. Si no le importa si el destino existe o no existe, simplemente transporta. Por eso se conoce como un protocolo que no checa la conexión, es sin conexión, no verifica que exista un proceso del otro lado que esté funcionando. ¿Vale? Ajá. Aquí no viene la relación, no sé si venga más adelantito. Cada protocolo de la capa de aplicación es transportado, digamos, su información es transportada específicamente por uno de estos protocolos, o por TCP o por UDP. Eso ya viene por diseño, es decir, desde que se crea el protocolo, se determina qué protocolo de transporte va a transportar su información, porque es la redundancia, ¿sí? No pueden usar uno u otro, ya vienen definidos. Yo ahorita les comento, de acuerdo a la información que tenemos aquí, a los protocolos que tenemos aquí, hablando de TCP, TCP transporta a SMTP, a POP, y ahí, o sea, los protocolos de correo electrónico se transportan
por TCP. Los protocolos de transferencia de archivos se transportan por TCP, perdón, FTP y SFTP se transportan por TCP. Pero TFTP, como es un protocolo a nivel de aplicación que es muy rápido, entonces hace uso de UDP, ¿sí? Y HTTP, HTTPS y REST inclusive se transportan por TCP, ¿sí? Mientras que DNS, aquí lo dejé solito, DNS, su uso principalmente, la información de consulta de DNS se transporta por UDP, ¿sí? Hago esa precisión porque hay otro tipo de información que se maneja por DNS, que de hecho es entre servidores de DNS que se transporta por TCP, pero no la abarcamos en el curso. Entonces, la que abarcamos es la de consulta. Consulta de información es por UDP. ¿De acuerdo? Ahora bien, si nos vamos a la capa de... Permítame un poquito. Si nos vamos a la capa de Internet, aquí vemos 3 tipos de protocolos, separados otra vez por su función, ¿sí? Los protocolos que tienen que ver con direccionamiento, los llamamos protocolos, es el protocolo de Internet o los protocolos de Internet, son 3. Bueno, los que ya les comentaba, IP versión 4 e IP versión 6, están enfocados principalmente a las direcciones IP, en su versión 4 y en su versión 6, ¿sí? Los vemos, ¿no? Lo vemos cuando configuramos, pues ahí ponemos la dirección IP y entonces cuando estoy configurando una dirección IP, yo lo que tengo que pensar es que esa dirección IP la va a usar el protocolo de Internet, o sea, IP. Ajá. Y si es una dirección de IPv6, igual, diría que la va a usar, esta dirección IP que yo estoy configurando, la va a usar IP versión 6. Ahora, hay otro protocolo que también trabaja con direcciones IP, o sea, necesita que existan, obviamente, que ya existan esas direcciones IP. Y su función de este protocolo de NAT viene de Network Address Translation. Ajá, entonces su función es traducir direcciones. ¿De qué? ¿Cómo? ¿De dónde a dónde? Bueno, es el protocolo que en muchos lugares, todos, de hecho, en la mayoría de nosotros, ustedes, hacemos uso de NAT implícitamente, no sabemos, pero lo estamos haciendo, o lo hacen nuestros equipos. ¿Por qué? Porque nuestros equipos trabajan con cierto tipo de direcciones, la mayoría, en muchos lugares, que son direcciones IP privadas. ¿Sí? Luego vamos a ver por qué se llaman privadas. Ahorita lo importante es saber que esas direcciones son privadas porque solamente funcionan localmente, ¿sí? Localmente. Mientras que para salir a Internet se requieren direcciones IP públicas, ¿sí? De tal suerte que la pregunta sería, ¿cómo es posible que si yo tengo una dirección privada me pueda comunicar hacia Internet? ¿Sí? Y la respuesta la tiene precisamente NAT, ¿sí? NAT lo que hace es tomar la dirección IP privada del equipo que quiere salir a Internet y le asigna una dirección IP pública, ¿sí? Esa dirección IP pública se asigna gracias a que nuestro equipo, normalmente nuestro router o modem, digamos, tiene asignada una dirección IP pública, ¿sí? O en algún lugar ahí cerca le asignan una dirección IP pública. ¿Por qué? Les digo, la función de NAT es esa, convertir una dirección IP privada a una dirección IP pública. Esa es la función. Sin embargo, obviamente el equipo donde está corriendo NAT
no sabe exactamente lo que le pusieron, ¿sí? Pero él lleva a cabo su función, ¿sí? Aplicando ciertas reglas, es decir, revisa la dirección IP origen desde donde está generándose la información. Para eso sabe qué interfase, en qué puerto o a partir de qué puerto están las direcciones origen o desde donde se origina la información de la LAN, más propiamente, y esas las va a traducir a una dirección IP que tiene en otro puerto que conecta con Internet o que tiene la vía para salir a Internet. Entonces, gracias a eso es que hace la traducción. ¿De acuerdo? Inclusive ustedes pueden hacer ese ejercicio ahorita si están conectados con su PC o inclusive con su teléfono. Pueden ir y checar. Si fuera en su máquina, pues van al símbolo símbolo de sistema, hacen un ipconfig y van a ver una dirección IP. ¿Sí? Esa dirección IP va a ser una dirección IP privada. Normalmente va a ser una dirección IP privada. ¿Sí? ¿Cómo la identificamos que es privada? Ahorita una 192.168 es privada. Una 172 punto y fracción, lo voy a dejar así, 172 punto y fracción, es privada. Luego vamos a checar bien. O una 10, perdón, las típicas son 192, 168 o 172. Quienes quieran hacer ese ejercicio pueden hacerlo ahorita. E inclusive voy a detener tantito ahí para checar también lo de DNS, ¿no? Voy a hacerlo yo acá. Para que veamos la función de DNS y también lo de las direcciones IP. A ver, permítame. A ver, DNS, ahí hace rato les comentaba, facebook.com, ¿qué cosa es? Es un nombre, ¿no? De dominio. ¿Cómo puedo darme cuenta cuál es la dirección IP? ¿Cuál es la dirección IP? Pues cuando hago un ping al nombre, lo que está bien. Lo primero que hace el sistema, aquí está, es decir, esto que estamos viendo aquí, se supo gracias a que intervino DNS. No lo vemos, vemos la respuesta. Si no vemos que entró a funcionar DNS, vemos la respuesta. Aquí estamos viendo que DNS está funcionando. ¿Por qué? Porque me está diciendo que esta dirección IP que le puse, además ya aquí la veo que no es la misma, ¿sí? Se refiere a esta dirección IP. O sea, ¿a qué conclusión llego? A que facebook.com en este momento me tiene esta dirección IP, esta, ¿de acuerdo? Y esto que vemos aquí tiene que ver también con DNS. En DNS, además de manejar nombres, y traducirlas a direcciones IP, también tiene otros nombres, ¿sí? Es decir, una máquina se refiere a que una máquina puede tener varios nombres, tiene nombres y tiene alias, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, aquí en particular, esto que manejamos, lo que normalmente manejamos nosotros son alias. Y lo que vemos cuando hacemos un ejercicio como este, son los nombres de pila, vamos a llamarla aquí. En este caso es un nombre de pila del servidor de Facebook, ¿sí? Este es el nombre y sus apellidos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos la función de DNS. No sabíamos que existía y ahorita ya estoy viendo que DNS hace esta función, traduce. Ajá. Bueno, y voy a aprovechar también este dato
que acabo de mostrarle ahí es específicamente en términos de la dirección para ahora completar. Y voy a usar el comando ifconfig, y yo como tengo Linux, entonces voy a usar ifconfig o ip-address, porque con ip-address también puedo hacerlo. Ay, me dio mucha información. Mejor con ifconfig. Ajá. Y voy a usar esta. Ahorita yo tengo aquí 2 tarjetas de red. Realmente debería estar usando solamente una, pero aprovechando ahí que aquí me mostró, esta es mi interfase inalámbrica y ahí tengo esta dirección IP. Voy a poner otra vez el comando que puse acá para que complementar. Ahí está. ¿Sí? Esta dirección IP que yo veo aquí, que es la de mi máquina, es una dirección IP privada. Y esta dirección IP que veo acá de Facebook, esta es una dirección IP pública, ¿sí? A Facebook yo puedo llegar gracias a que Facebook tiene una IP pública, pero mi IP es privada. Entonces, esta IP privada, no vamos a ver qué dirección IP pública le da ahorita, pero esta, si fuera así simplemente la conexión, no podría llegar, no podría haber una comunicación entre esta IP y esta IP, porque esta es privada y esta es pública. Entonces, se da gracias a que interviene NAT, ¿sí? Verifica que esa dirección IP quería salir a Internet y le dice, espérate tantito, te voy a dar una dirección IP pública para que puedas conectarte con el mundo exterior. Entonces, esa es la función de NAT, traducir una dirección IP privada a una dirección IP pública, ¿vale? Luego, la otra función, la función de mensajería, digamos. Bueno, por mensajería a este nivel, a nivel de la capa de Internet, vamos a entender lo que se refiere a que cuando hay un problema de conectividad normalmente, a nivel de red, estos protocolos se encargan de informarle al origen de que hubo un problema de comunicación, ¿sí? Entonces, ISMP es para eso. No tiene 2 funciones, una es informar de problemas y la otra es informar también de sucesos. La función que generalmente vamos a estar usando nosotros y que se apoya precisamente en ISMP es la de checar conectividad. Entonces, el chequeo de conectividad se apoya en ISMP. Es el protocolo realmente que hemos estado usando, ¿sí? Es decir, ¿qué hacemos? Hacemos uso de la herramienta PIN, que ya la empezamos a usar. PIN es la herramienta, pero el protocolo que usa para poder darse cuenta de que un destino existe es ISMP. Gracias a esas peticiones que hace, o sea, solicitudes de preguntar, ¿estás vivo? Y el otro responde con, sí, aquí estoy. Ese reply lo genera este protocolo. ¿Sí? Si yo uso una dirección IP destino de una dirección IP versión 4, entonces hasta está haciendo uso de ICMP en su versión 4. ¿Sí? Si yo ya estoy usando direcciones IPv6, entonces obviamente el protocolo que estaría usando para enviar mensajes de control es la versión 6. Y otro protocolo complementario que funciona también solo en IPv6 es ISMP versión 6 Neighbor Discovery, es lo que quiere decir aquí sí, que se apoya en ISMP, o que puede apoyarse en ISMP, ¿de acuerdo? Pero son para mensajes de control de la red, o sea, para comunicarse entre dispositivos. Por ejemplo, voy a poner también aquí un ejemplo.
Aquí que se puede, vamos a ver. Si yo le digo que me haga un ping, a ver. A la 192, 168, no sé si que va a decir, que va a decir 56. Sí, este mensaje lo están generando ¿quién? Pues sí, CMP. ¿De acuerdo? Está diciendo, lo está generando este dispositivo y está diciendo que el destino que yo le pasé no se puede alcanzar. ¿Quién fue el responsable de esto? Es ICMP. Y bueno, en la misma capa de Internet, lo vamos a interpretar como capa de Internet, ¿sí? Están también los protocolos de enrutamiento. En nuestro curso no vamos a ver ningún protocolo de enrutamiento como estos que estamos viendo. ¿Sí? Si tocamos, pero son protocolos directos, se llaman como protocolos directamente conectados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es su función de estos protocolos? Encontrar la ruta, ¿sí? Determinar la ruta que tienen que seguir los paquetes que van a un destino en otra red. ¿Sí? Acuérdense que si estamos en Internet, a un conjunto grande de redes. Entonces, nuestros paquetitos se mueven entre distintas redes o van a una red X en particular, pero quienes son responsables o algunos de los protocolos que son responsables de que se puedan colocar en la ruta correcta son estos. ¿Sí? Son algunos de los protocolos. De hecho, el principal protocolo que funciona en Internet es BGP, por eso nos lo ponen también aquí. ¿Sí? Y estos complementan, estos protocolos los podemos encontrar en redes de las empresas donde podemos estar trabajando y que van a ayudar, de hecho, a hacer una colocación inicial de la ruta o a determinar la ruta, las rutas iniciales para poder mover los paquetes entre redes. ¿De acuerdo? Por eso se llaman de enrutamiento, colocan en la ruta correcta, la función es eso, determinar la ruta, sirven para eso, para determinar la ruta correcta que debe seguir un paquete para alcanzar un destino, o el destino al que van los paquetitos. Y finalmente, tenemos en la capa inferior, en la más inferior, la capa de acceso a la red. En la capa de acceso a la red normalmente la vamos a asociar con LAN, perdón, con una LAN, que ese sería el tipo de red más común, pero puede ser una red, puede ser una capa, perdón, puede ser una red intermedia que no necesariamente es LAN. En la LAN decíamos ya hace ratito que es donde se genera o se entregan los paquetes, pero pues en medio hay muchas redes, hay muchos segmentos de red, ¿sí? Y esos segmentos, cuando chequemos la capa física vamos a ver que ahí está la capa de acceso a la red. Ahí también va a haber una serie de protocolos. Estos protocolos que estamos viendo aquí son protocolos que funcionan en una LAN, ¿sí? Y aquí nos desglosan, ¿no? Ethernet y WLAN para tener idea de que si hablamos de Ethernet como tal, se refiere al protocolo que funciona en una red con cable, ¿sí? Y que si hablo de WLAN, funciona en una red que no usa cable. Pero en realidad, el protocolo en ambos es Ethernet, ¿sí? Lo único que varía es que el protocolo de Ethernet que funciona en una WLAN tiene unas características adicionales. ¿Para qué? Para tratamiento precisamente de los paquetes que se mueven a través del aire. No es el mismo tratamiento a paquetes que se mueven en un cable a que se muevan sin cable. Por eso es que ponen aquí la diferencia, ¿no? Para darnos esa idea. Y bueno,
Otro protocolo que funciona a nivel de la capa de accesos es este, el de ARP. ¿Para qué sirve? Dice aquí que sirve para resolver direcciones, solamente que no son direcciones solamente de IP, sino que aquí lo que hace es resolver direcciones, una dirección lógica, la resuelve hacia una dirección física, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí, a este nivel, en esta capa, también se usan direcciones, pero estas son direcciones físicas, ¿sí? Más adelante vamos a llamar que se llaman direcciones MAC. Entonces, el papel de ARP es traducir una dirección IP de un destino local, además, a una dirección MAC, a una dirección física. Esa es su función de este protocolo, ¿sí? Entonces, traducir una dirección, bueno, no, aquí no es traducir, aquí es resolver, ¿sí? Porque no es lo mismo. Resolver una dirección IP a una dirección física. ¿De acuerdo? Y cerrando, a ver si cerramos ahí. Sí. Y cerrando con este tema, tenemos el proceso de comunicación. En el proceso de comunicación, si ustedes checan lo que va para que suceda la comunicación, se lleva a cabo una interacción entre protocolos de distinto nivel. ¿Sí? Si vemos aquí en la gráfica, esta representación nos va a dar la idea de que, chequen, aquí está el cliente, vamos a empezar con el cliente, genera una petición, digamos como que se genera una conexión a Facebook, ¿sí? Es una petición Facebook. Entonces, esa petición se genera a nivel del usuario. Vamos a llamarle que aquí está la información del usuario y aquí no nos pusieron el protocolo, pero este protocolo es el protocolo de la capa de aplicación. Si estoy hablando de Facebook, entonces el protocolo puede ser HTTP o puede ser HTTPS, ¿sí? Entonces, es el que recibe nuestra petición. Ajá, y la pasa que una vez que ya la recibió y le puso ciertos controles, el control, digamos, principal que le va a poner ahí es que esa información va por HTTP o la maneja HTTP. Luego, con esa información agregada de control, se la pasa aquí en a TCP. ¿Por qué a TCP? Porque HTTP se transporta por TCP. ¿Sí? Una vez que ya TCP recibió esa información, le agrega sus controles. Sus controles de TCP son básicamente, dentro de los principales, es que le va a agregar unos numeritos. Esos numeritos se conocen como números de puerto. Un número de puerto origen y un número de puerto destino, que tiene que ver con el proceso, les decía que aquí en el caso de TCP, de checar qué proceso en el destino va a entender el proceso cliente. Entonces, el puerto cliente lleva información de que quiere una página y entonces en el puerto destino va el número de puerto que tiene que ver con servidores de página. Independientemente de qué servidor se trate, lleva la información del puerto que sabe hablar de páginas. ¿Sí? Entonces es lo que le agrega aquí como elementos de control clave. ¿Sí? Una vez que ya le agregó esa información de control, pasa ya esa información al protocolo de IP. Y el protocolo de IP lo que va a hacer que es ponerle la dirección IP de quien está originando la petición. Es decir, esta máquina tiene que tener una dirección IP y ese servidor tiene que tener una dirección IP. En consecuencia, este protocolo se encarga de agregar
a esta información que acaba de recibir, la dirección IP del cliente y la dirección IP del servidor, ¿sí? al que va a destinar a la petición. Una vez que esto ya sucedió, pasa la información a la siguiente capa, a la capa más inferior. En este caso es una capa, la capa de acceso a la red, donde está funcionando. Si estamos aquí lo estamos viendo desde el punto de vista de la red local, apenas se está preparando para salir a la red local, y le va a agregar información de control de esa capa, ¿sí? Que les decía, son direcciones físicas. Entonces, ¿qué le agrega? Bueno, aquí sí, aquí partiendo de la idea sencilla, la más sencilla es ponerlos en un contexto local, de decir que el cliente y el servidor están en la misma red local, lo cual casi normalmente no va a suceder. Pero para comprender, para tener una idea un poquito clara, digamos que si están ambos, el cliente y el servidor, en la misma red local, entonces Ethernet requeriría de la dirección MAC de este cliente, si para eso aplicaría allí la ARP, la dirección IP, la dirección MAC del cliente, que esa de hecho la tiene, y la dirección MAC del servidor web, de la cual pues obviamente no la va a tener a la mano, y ahí entraría ARP como un protocolo auxiliar para preguntar cuál es la dirección MAC cuya dirección IP sí conoce. Y si esa información la obtiene, de hecho la tiene que obtener, ya pasa toda esta información que se generó con todos estos protocolos y se coloca en el cable, digamos, aquí está el cable, ¿no? ¿Sale? ¿Cómo se coloca en el cable? Aquí nos ponen también la representación de que en el cable pues ya va codificada la información, normalmente en términos de una serie de ceros y unos, ¿sí? De ceros y unos que al final se van a transformar en señales eléctricas o señales de luz o señales de ondas, ¿de acuerdo? Esto luego lo vamos a ver con más detalle, pero ¿cómo vamos a entender este proceso? Si lo vamos a entender de esta forma. Cuando la información baja de la capa de aplicación hasta la capa inferior, ese proceso, todo ese proceso que se da de interacción entre capas, entre protocolos de las distintas capas, se va a llamar proceso de encapsulación, ¿sí? Un proceso de encapsulación. Cuando la información llega al destino, que vamos a suponer que les decía que el destino vamos a suponer que el destino es local, ahorita para sencillez, llega al servidor, obviamente llega la información a través del cable. Para que pueda llegar a la aplicación tiene que subir, ¿sí? Tiene que subir, es decir, tiene que hacer el proceso inverso. Llega en formato, digamos, Ethernet, luego se tiene que subir a la siguiente capa, a la capa de Internet, a la capa de red. Ahí se verifica, ahí es lo que sucede, es un proceso de verificación si ya llegó al servidor, si ya llegó al servidor va a verificar su dirección MAC, si todo está bien va a pasar la información a la capa de IP, quita la información que ya no necesita, la información de control, la pasa a la capa IP. En la capa IP básicamente lo que se va a hacer es verificar que efectivamente se trata de la dirección IP del servidor. Si es así, quita esa información de control y pasa a la siguiente capa, que es la capa de transporte. Y en la capa de transporte lo único que también va a suceder una verificación de checar que exista
una aplicación que maneje el puerto que lleva. ¿El puerto de quién? El puerto del servidor de web. ¿Sí? Y si es así, quita ya esa información, entrega. Al entregar, pues obviamente pasa a la siguiente capa, que es la capa de aplicación. Y ahí, ¿quién va a recibir esa información? El servidor web, la aplicación servidora de web. No hemos ahondado en esa parte. Si tenía yo un cliente web determinado, obviamente también voy a tener un servidor web determinado en términos de la aplicación, y ese es el que va a recibir la información. En este caso, en este ejemplo, es una petición, era una petición web. Entonces, esa petición llega hasta la aplicación y le dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que me des esta información. Este proceso, cuando empieza a subir, ese proceso de subida, desde la capa de acceso a la red hasta la capa de aplicación, se conoce como desencapsulación. ¿Por qué? Porque va a ir quitando información de control, ¿sí? En resumen, encapsulación significa ir agregando información de control a medida que va bajando la información a la capa de acceso a la red, o al cable, vamos a llamarlo, ¿sí? Eso se llama encapsulación, porque le voy colocando capas de control. Y desencapsulación implica ir quitando capas, ir quitando información de control a medida que voy subiendo a una capa superior, hasta llegar a la aplicación. ¿De acuerdo? Bueno, y cerramos. Cerramos hasta aquí. Y vamos a regresar, vamos a ver si nos da tiempo. Si no lo hacen ustedes, voy a, en vez de irme a la plataforma, ustedes hacen ese ejercicio del quiz de este tema, de este último tema que vimos, o subtema. Y en lugar de revisar el cuestionario, quiero aprovechar estos momentos, yo creo unos 5 minutos, para mostrarles, aprovechando que algunos de ustedes entregaron tareas, vi 4 tareas ya entregadas. Sí, voy a usar, con el permiso de los que entregaron, subieron, esa información que subieron para decirles qué es lo que está bien y qué es lo que hace falta, ¿sí? Para que quienes hacen falta, y bueno, también los que ya entregaron, la complementen. ¿De acuerdo? Entonces voy a ir aquí a la primera. Y tengo aquí al primero, que es a Carlos. Ya inclusive aquí le puse calificación a Carlos, pero voy a usar su tarea para decirles qué le faltó a Carlos, por ejemplo. ¿Sí? De hecho, aquí cuando yo les califico, les pongo notas. Voy a irme a la nota. Bueno, de hecho, creo que por ahí. Voy a ver si puedo ver los comentarios de aquí. Aquí está. Lo voy a ver acá desde aquí. ¿Sí? Dice, ¿qué le puse como nota, como comentario? Estuvo muy bien, solo que hay que documentar la práctica e incluir una retroalimentación personal. ¿Qué faltó? Pues Carlos subió la actividad, esta actividad está bien, o sea, tiene que subirse, y aquí tiene, de hecho dice que está al 100%, entonces yo nomás verifico y ya está bien, está al 100%, entonces no puedo decir más de la actividad, ¿sí? Pero, ¿qué faltó? Faltó la documentación de la práctica, ¿sí? Entonces yo ahí si está Carlos por ahí, te pediría Sí, que profe. sí, Carlos, ahí estás, sí. Sí. Te pido que subas la documentación y ahorita voy a mostrarles los otros casos para que veas en caso de que tengas, no tengas idea de la documentación, y para los demás también vemos la otra parte. Entonces esto es esencial, ¿no? Aquí está la actividad. Ahora vamos a ver qué es lo que hace falta. Y para ello me voy a apoyar en las otras prácticas. De hecho, todas están bien en términos de que tienen algo de bueno, ¿no? Algo que está muy bien, y les puse sus notas. Aquí está el caso de Enrich.
Enrich que entregó la documentación, ¿sale? Pero faltó la práctica, faltó la actividad. Voy a abrirla. Entonces, en el caso de Enrich no le he calificado, porque me falta ver la actividad. Le puse la nota ya. Pero esta forma de documentar está bien, ¿sí? Está, digamos, como concreta para esta práctica. En particular, no nos desglosa mucho que tengamos que documentar. Entonces, en el caso de Enrich, a él le pareció que era importante poner la verificación. De hecho, en la actividad dice, verifica conectividad, y aquí está, ¿sí? Aquí está poniendo ejemplos de cómo verificó la conectividad, ¿sí? Hizo un ping, y aquí están las respuestas, ¿sale? Y aquí está la otra, ¿de acuerdo? Aquí nada más Enrich, por ahí está. Sí, 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 estoy. Creo que lo que usaron fueron switch, entonces aquí nada más como observación. No es un switch, es un router, lo que usaste es un switch. ¿Vale? Es nada más comentario. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace falta en el caso de Enrich? Que falta la actividad documental. Ya nada más hay que subir la actividad Sí, de para hecho, que... la estoy subiendo. Ah, ok, perfecto, gracias, Enrich. ¿Sale? Y ya te califico. Vamos a ver otra. Otra práctica. Vamos a ver. Aquí está otra. Esta es de José Andrés. Chequen que yo normalmente les pido que los reportes los pongan en PDF. Aquí está en formato doc, no hay problema por ahorita. Pero sí les recomiendo que las manden en formato PDF. También él nada más entregó la documentación, en este caso. Entonces la voy a abrir para mostrarles las distintas formas, ¿no? Y detalles que hay. ¿Sí? Esta documentación también está perfecta, está muy bien. Detalles. Resalta el logo. El logo no tiene que resaltar. Entonces, si lo coloco, lo pongo en marca de agua y solamente en la portada. ¿Sí? Entonces, ya aquí ya no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque lo que tengo que resaltar aquí es lo que quiero documentar. Si ya deja de ser importante el logo, por si lo consideraba importante. ¿Sale? Entonces, esta documentación también está muy bien, está detallada, de hecho, si checan, está detallada. Ajá, entonces, por aquí le encontré algunos detallitos, básicamente, pues, que hay que verificar, hay que corregir. Tal vez las siguientes tareas hay que ir verificando bien lo que vamos haciendo. ¿Por qué lo digo? Porque aquí, por ejemplo, esta parte está muy bien detallada. Sirve para alguien que quiere aprender a partir de este documento. ¿Sí? Dice, usa la contraseña fulana para todas las líneas y aquí está bien, pero aquí ya no, porque aquí sigue usando la misma contraseña, pero ya está hablando de otra cosa. Bueno, aquí está esto que viene de aquí, pero la contraseña que se aplica realmente es esta. Entonces, esta parte aquí está bien, pero aquí en esta partecita está mal. ¿Sale? Porque no se trata del mismo tipo de contraseña. Esos son detallitos, pero en general está bien la documentación. ¿Qué hizo falta? Otra vez, la actividad. Entonces, para José Andrés, hay que subir la actividad. No sé si está, José Andrés. Sí, profe, que está aquí. ¿Sí? Entonces hay que subir la actividad, José Andrés. Sí. ¿Vale? Y ya para que quede calificada. Entonces les estoy haciendo la observación ahorita porque ya en las siguientes tareas y ahora sí ya les estaría bajando puntaje. Ahorita no estoy bajando puntaje. Además, si está incompleta no puedo bajar puntaje.
Entonces, primero les hago la observación de lo que hace falta en términos de los archivos que tienen que subir. Por aquí hay otra que creo que no la he revisado. A ver, aquí está otra. Oh, creo que sí. De Sharon, creo que sí también la revisé. Ella la entregó en formato Word y en formato PDF, no es necesario. O sea, con el formato PDF es suficiente. Voy a abrir el formato PDF. Pero, otra vez faltó la actividad. Pues la voy a abrir para que vean que cómo encontramos distintas formas de documentar. Ah, y también, por ahí no me fijé. Acuérdense que en la documentación incluimos la retroalimentación, el saber cómo les pareció la actividad, si les pareció difícil, si les pareció fácil, qué parte les faltó. Aquí está el caso de Sharon. Y está más detallada, ¿sí? Va por partecitas, diciendo lo que hizo, eso está muy bien, ¿sí? O sea, se entiende bien qué estuvo haciendo, ¿sale? Ahí está, verifique la conectividad de todos los dispositivos. Esa parte es lo que faltó, porque aquí se entendió de que iba a poner los resultados. Aquí tendría que poner los PIN, las pruebas de conectividad en vez de esta parte. Esto pues está bien para la documentación que les dio el sistema. Y faltó aquí la retroalimentación. Y tal vez, digo, aunque no lo pide la actividad, pero para propósito de ir practicando lo que vimos en el tema 2, tal vez para todos podría haber faltado que incluyéramos la configuración completa, según el show running. O sea, hacer una verificación de show running, y aquí está todo lo que se configuró. ¿Sale? Ok, entonces igual, Sharon, hay que subir la actividad. ¿Sí está Sharon? Sí, aquí está el profe. Hace ratito la subo. Sí. Ok, entonces pues ahí está, no sé si tengan dudas, los demás que no han entregado, acuérdense que se cierra, creo que este domingo que viene, ¿no? Sí, profe, es 7, creo, de marzo 8. Ajá, entonces les recomiendo que entreguen a tiempo. O sea, a más tardar el 7. Ah, ok. Sí, profe. No Yo sé, nada más la voy a subir y ya. ¿sí? Y también voy a aprovechar desde hoy de decirles que el próximo martes ya tenemos el primer examen, el examen del 1 al 3, desde el tema 1 hasta el tema que terminamos mañana.